Muy buenos días, queridos estudiantes y padres de familia. Bienvenidos a una nueva semana de trabajo de la plataforma de Aprende en Casa. El día de hoy trabajaremos lo que viene a ser el área de personal social, cuya actividad titula Defino y sustento las acciones prácticas para mitigar los efectos del calentamiento global. Entonces recordemos, vamos a definir y sustentar ciertas acciones prácticas. El propósito, muy similar a la actividad, es, en esta actividad definiremos nuestras propuestas de acciones prácticas para proteger la biodiversidad y también la salud. Entonces, empecemos con la explicación de esta actividad. Ya hemos identificado cómo el cambio climático está afectando la biodiversidad de nuestro planeta y está causando, además, efectos en la salud de la población. Recordemos los textos que hemos leído las semanas pasadas o semanas atrás. Por eso ya estamos listos para poder hacerle frente a esta situación. A continuación, te presento unas acciones que orientan la mejora de los problemas ambientales para ponerlas en práctica. Veamos. Acciones para enfrentarlo. Tenemos tres acciones. Tenemos en lo que es la mitigación, adaptación y resiliencia. ¿Qué viene a ser la mitigación? Nos dice que la mitigación es la capacidad de actuar para reducir especialmente emisiones del GI, mientras que la adaptación es el ajuste o acomodo de los sistemas humanos o naturales como respuesta a entornos nuevos o cambiantes producidos. Habilidad de un individuo por los efectos climáticos. Mientras que la resiliencia es la habilidad de un individuo por los efectos climáticos, comunidad, sociedad o sistema, expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz. Entonces ahí van a ver algunas cuantas imágenes que no están muy nítidas, no he encontrado imágenes un poco nítidas en relación para que puedan ver mejor a qué se hace referencia. Entonces veamos algunas preguntas. Nos dice, pregunta a tus familiares o busca información en tu comunidad sobre algunas acciones prácticas de mitigación, adaptación o resiliencia. Anotas en la tabla y marca con un check en la estrategia que corresponde. Por ejemplo, queridos estudiantes, en este caso, en acciones prácticas, tenemos diferentes acciones. Por ejemplo, tenemos de reducir la deforestación, y acá lo voy a colocar. Por ejemplo, una viene a ser reducir la deforestación y ser partícipes e incentivar la reforestación. Recordemos que esa fue una de las acciones prácticas que vimos en una de las primeras semanas. Esta acción es de adaptación. ¿De dónde estoy sacando esto, por ejemplo? Esto lo estoy sacando de esta pequeña imagen que también les voy a compartir. Miren, adaptación, tenemos la reforestación, los cultivos variados, la protección de infraestructuras, la respuesta de emergencias. Esas son medidas frente al cambio climático. Y para la mitigación, por ejemplo, nos dice que debemos de reducir los efectos del cambio climático. ¿Cómo reducimos estos efectos del cambio climático? Mediante la reducción de gases de efecto invernadero, es decir, no quemando basura, no arrojando basura ni desperdicio a la calle para que no origine malos olores y produzca el gas llamado metano. Captura del dióxido de carbono, uso de energías renovables. Recordemos que podemos usar los paneles solares. En algunas comunidades usan los paneles solares o las hélices eólicas. Y también el transporte sostenible, es decir, ahorrando y no con energía y no solamente con combustible. ¿Por qué? Porque en combustible recordemos que quemamos los fósiles de carbono, los fósiles combustibles también. Entonces son acciones que ustedes pueden tomar en cuenta. No la voy a escribir, queridos estudiantes, no la voy a escribir, bueno, voy a escribir solamente algunas, pero ustedes pueden considerar de acá, perdón, de acá pueden considerar para su desarrollo de la actividad.
Entonces yo voy a colocar acá, por ejemplo, reducir la deforestación e incentivar la reforestación. Otro que voy a colocar es, por ejemplo, restaurar y proteger los bosques naturales, los bosques y manglares, por ejemplo, bosques y manglares. Vamos a colocar ahí, bosques y manglares, ya que ellos, este, absorben, absorben el dióxido de carbono, el dióxido de carbono, o el CO2, como se le llama. En este caso también viene a ser de adaptación. Ya ahí tenemos. Ahora, profesor, cuando usted dice restaurar y proteger los bosques y manglares, en el Perú hay áreas naturales protegidas, claro, y también te estoy compartiendo esta imagen, ecosistemas protegidos en el Perú. De manera principal tenemos los bosques nacionales, que tenemos el Pastaza, Moroma, Marañón, Mariscal Cáceres, Ibao, Cordillera Azul, Alexander von Humboldt, son los bosques naturales que tenemos nosotros. Pero también hay bosques de protección, y miren, acá está. ¿Cuáles son? El Aledaño de Bocatama, el Puquio Santa Rosa, el Puy Puy, tenemos San Matías, San Carlos, Alto Mayo y Pagaibamba. Y también tenemos manglares, ya manglares como el de Tumbes. Entonces, estos dos, tanto los bosques nacionales y los bosques de protección, ayudan a que nuestro Perú esté un poco más, se puede decir, protegido, porque estos árboles, estos bosques, absorben el dióxido de carbono. Entonces es una gran ayuda. Y es por eso que hay que evitar la deforestación, es decir, que corten o talen estos árboles e incentivar la reforestación, cultivar más plantas. Eso podemos hacer también en nuestra comunidad. Otras acciones que también podemos considerar, en este caso, es el uso de energías renovables. Uso de energías renovables, como los paneles solares. Esto viene a ser acciones de, ya habíamos dicho, de mitigación, uso de energías renovables. Entonces lo colocamos en mitigación. Acá lo tenemos. Recordemos que de repente en nuestra comunidad tenemos paneles solares, en nuestros techos, en nuestras casas. Usamos diferentes, para ahorrar la energía sobre todo. Y de resiliencia, que es un poco más complicado a veces para encontrar, tenemos, por ejemplo, actuar de manera asertiva, asertiva ante el padecimiento de una enfermedad producida, producida por el calentamiento global o el cambio climático. Calentamiento global. Recordemos en este caso una de las lecturas, una de las actividades, cuando uno de los estudiantes manifestó que su tío, que era doctor, dijo que nosotros podíamos padecer algunas enfermedades debido al cambio climático. Entonces esto viene a ser resiliencia, actuar de manera asertiva o tomar esta enfermedad de forma correcta sin angustiarnos. Eso viene a ser la resiliencia. Entonces tenemos estas acciones prácticas. Continuemos con nuestra actividad. Nos dicen ahora, revisa las acciones prácticas que has propuesto y señala con un che el cambio en el ámbito en el que se desarrollan estas acciones. Bueno, no es necesario escribir nuevamente. Por ejemplo, reducir la deforestación e incentivar la reforestación. En este caso podemos decir que es una actividad en familia, lo podemos hacer en casa si tenemos nuestras chacritas y también en nuestra comunidad, que son ámbitos donde se pueden desarrollar. Restaurar y proteger los bosques y manglares, ya que ellos absorben el dióxido de carbono, esa es una actividad netamente de nuestra comunidad también, sobre todo de la comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestra comunidad, podemos decir, ya nosotros vamos a cortar cierta cantidad de árboles para usarlos como leña, dependiendo del lugar en que vivamos. Pero también hay que ser partícipes con la comunidad en la reforestación, es decir, cultivando también árboles. ¿Qué más tenemos? Uso de energías renovables como paneles solares. Esta es una actividad también familiar, porque parte desde nuestra casa. Cultivar o ser partícipes de las energías renovables es parte de nuestra familia. Y también encontramos, por ejemplo, las hélices eólicas. Si vamos al sur de Ica, tenemos en Marcona, tenemos estas hélices eólicas. Entonces, también son parte de la familia y la comunidad.
Actuar de manera asertiva ante el pensamiento de una enfermedad producida por el calentamiento global, bueno, es una actividad familiar sobre todo, porque es la misma persona que actúa. Entonces, no estoy escribiendo nuevamente, porque son las mismas acciones prácticas que estamos proponiendo arriba, que van a ser abajo. Ahora, veamos, ¿qué nos dice el número 4? ¿Cuáles son las razones que sustentan tus acciones prácticas? Razones. Precisa 4 argumentos que sustentan las acciones prácticas que estás proponiendo. Por ejemplo, ante reducir la deforestación e incentivar la reforestación. Ante esto, yo puedo decir, mis razones son que en el Perú existe la tala ilegal en las zonas, por ejemplo, sobre todo en la selva. En el Perú existe la tala ilegal en la selva. Ya. Nosotros debemos de cuidar estos bosques, por ejemplo, estos bosques, y ser partícipes con nuestra familia y comunidad de la reforestación. Recordemos, ya que en este caso los árboles absorben el dióxido de carbono. Cuando dice, por ejemplo, restaurar y proteger los bosques, bueno, este era de restaurar y proteger los bosques y manglares, ya que ellos absorben el dióxido de carbono, también en este caso, muy similar al primero, muy similar, entonces podemos colocar acá que nosotros hay que recordar, nosotros debemos de tomar conciencia, que los árboles absorben el CO2 o dióxido de carbono. Vamos a colocarlo con el símbolo CO y colocamos el 2 abajo, CO2, ¿ya? El CO2, que es uno de los gases que afecta a nuestro planeta, ¿ya? A nuestro planeta, ya que este gas produce o es parte del calentamiento global y del efecto invernadero. Cuando nos dice, por ejemplo, uso energías renovables como paneles solares, ¿cuál es mi razón que sustenta? Que debemos de cuidar la, debemos de cuidar nuestro planeta utilizando diferentes energías, energías renovables, como los paneles solares, ya que nos ayudan en casa, por ejemplo, ya que nos ayudan en casa, nos ayudan en nuestra comunidad, etcétera. Cada uno tiene una idea y solamente estoy poniendo algunas pautas para que ustedes puedan guiarse. La última, cuando nos dice actuar de manera asertiva ante el padecimiento de una enfermedad, ¿cómo lo sustento? Debido al calentamiento global, muchas personas sufren diferentes enfermedades, y es importante el apoyo familiar para hacer frente a esta situación. Muy bien, ahí tenemos en este caso algunos ejemplos, algunas razones. Claro que ustedes pueden poner otra más. Y de ahí, esto viene a ser nuestra actividad. ¿Cómo puedes compartir las acciones prácticas que estás proponiendo? De repente la puedo compartir en un audio, en un video, en un díctico, o un tríptico en este caso, o quizás en una exposición, etcétera. Nosotros podemos compartir de diversas formas. Entonces, queridos estudiantes, esta es la actividad del día de hoy.
Está bien sencilla. Se va a compartir estos dos materiales ya de mitigación, adaptación, y de repente si quieren saber cuáles son los bosques nacionales y los bosques de protección, pueden ponerlos ahí. De repente encuentran un bosque o un parque nacional que también protege ciertos árboles. Entonces, de repente encuentran en este caso a su comunidad que pertenece aquí y ustedes quizás no lo sabían. Entonces, queridos estudiantes, esa es la actividad del día de hoy, bien sencilla, bien práctica, y me despido hasta el siguiente video. Muy buenos días.